En esta noche quería compartir con ustedes la vida de Daniel. Creo que la mayoría la conocemos muy bien y conocemos las diferentes historias que se van desencadenando en este libro, ¿no? Y yo le puse un título: Daniel, una vida comprometida con Dios. Y yo miraba la definición del compromiso. Dice: el compromiso implica dedicación y lealtad hacia la otra persona, incluso en los momentos difíciles y turbulentos. Cuando nos comprometemos con alguien, estamos haciendo una promesa de estar ahí, no solo en los buenos tiempos, sino también en los malos. Y vamos a ver por qué. La vida de Daniel se desarrolla en los tiempos del cautiverio en Babilonia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había tenido su tiempo de apogeo, su tiempo de gloria, durante el reinado de David y de Salomón. Se había extendido, Dios los había bendecido tremendamente, pero Dios había dado una promesa, pero una promesa condicional, que está en 2 de Crónicas 7:17, cuando Dios le dice a Salomón, dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que pongo delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y por escarnio de todos los pueblos. Y así pasó, porque desgraciadamente los reyes que siguieron de la dinastía de David, hubo una alternancia entre reyes que hicieron lo bueno y reyes que hicieron lo malo, pero fueron más los que hicieron lo malo que los que hicieron lo bueno, hasta que llegó un punto que ya llegaron al colmo y Dios dijo: basta. Salomón había levantado una casa tremenda, fastuosa, impresionante, y cuando hizo la dedicación, Salomón hizo la oración pidiendo que Dios la bendijera. Y Dios le responde con esta promesa. Dios iba a confirmar lo que Dios le había hablado a David, lo iba a confirmar con la condición de que anduvieran, de que siguieran en la misma línea que David. Pero desgraciadamente no siguieron, empezaron a apartarse tras dioses ajenos. Empezaron a adorar a otros dioses y se volvieron en cualquier cosa hasta que Dios dijo: basta. Y ese basta hizo que vinieran los babilonios, rodearan Jerusalén, la sitiaran, y después de no sé cuánto tiempo, unos meses de sitio, tomaron Jerusalén, destruyeron todo, hicieron una masacre, todo lo que hicieron, y se llevaron cautivos. Y entre esos cautivos estaba Daniel y otros 3 muchachos, que está en Daniel 1, del 1 al 9. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Fíjense, el Señor entregó, Dios los entregó, chao. Y en Romanos también dice que por no haber tenido en cuenta a Dios, Dios entregó a la gente a una mente reprobada. Cuando no se tiene en cuenta a Dios, sonamos, está a la deriva, porque Dios los entrega y ahí el enemigo se hace un festín. Eso es lo que sucede. Dice: pero el rey Nabucodonosor, es como que le vino una idea. Dijo el rey en el versículo 3 a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento,
e idóneos para estar en el palacio del rey y que le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los quería hace 3 años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y acá, en el verso 8, acá resalta algo que pasó. Porque Daniel es como que había hallado gracia dentro de su desgracia, que los habían llevado cautivos. Él formaba parte de la casa real, o sea que si él se hubiera seguido en Israel, él podía haber llegado a un cargo, pero de pronto perdió todo. Y en medio de su desgracia, después es como que de pronto se les abrió una ventana de oportunidad y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dijo, bueno, tuvo una idea, vamos a instruir a los mejores, a los que son del linaje de Israel, vamos a instruirlos para que puedan alcanzar algo. Y eso es una oportunidad gloriosa. Es como de pronto un chico de la villa llevarlo a la mejor universidad y darle una beca para que tenga de todo. Pero había una condición, tenían que ellos participar de la mesa del rey. Y la mesa del rey había algo que a Dios no le agradaba. Esa comida era ofrecida a los dioses. Entonces Daniel, ahí saltó Daniel, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, fíjese, primeramente propuso en su corazón, pero no se quedó así, bueno, vamos a ver cómo zafo de esto, sino que fue al frente. Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad delante de los eunucos, porque él, al tomar esa posición, él tomó una posición. Y al tomar esa posición podía caer en desgracia, porque podía decir Nabucodonosor, así, estos tipos no quieren comer de mi comida, entonces chao. Fíjese lo que respondió el Aspenaz ese, que dijo que ponía en juego su cabeza si él no le daba de esa comida. Entonces Daniel le dijo que probara, dándole legumbres durante unos días y que después vieran el rostro de ellos. Por eso dice que Dios dio gracia, porque el otro podía haber dicho, no, ustedes no quieren, bueno, chao, sigan su ruta como cautivos. Pero no, Dios le dio gracia, porque él se puso firme. Él era una vida comprometida con Dios. A pesar de que estaba en una tierra extraña, él no se amoldó a los dioses que estaban ahí, no se amoldó a la idolatría. Fíjense que yo miraba en la historia y Babilonia es cuna de la prostitución, o sea que ahí había de todo. Era como de pronto, pero él se nota que era una persona temerosa de Dios, aun cuando él estaba en la tierra de Israel, en la tierra de Judá, y todo el pueblo se había descarrilado adorando a otros dioses. Él persistió, por eso lo veía como una vida comprometida con Dios, porque no había en ese momento no había nadie, no había sacerdocio, no había templo, no había nada, pero él siguió, aún en la tierra de su cautiverio, agradando a Dios, buscando a Dios. Y cuando se presenta esta oportunidad, es como que él vio que él tenía que tomar una posición, él tenía que comprometerse, a pesar de lo que fuera. Y vemos la bendición de Dios, porque dice después en el versículo más adelante, que cuando los presentaron delante de Nabucodonosor, en el versículo 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Fíjense cómo Dios los bendijo y cómo Dios los respaldó, pero porque se comprometieron, a pesar de lo que podía llegar a pasar. Pero ellos mantuvieron fieles a Dios simplemente, porque a ellos ya les digo, no tenían nada que los atara a Dios, no tenían templo, no tenían sacerdocio, no había sacrificio, no había nada. Pero ellos siguieron buscando a Dios en la tierra de su cautiverio. Y Dios los bendijo y Dios los respaldó. Después vemos más adelante cómo de pronto tuvieron que tomar también una posición. Pero quería detenerme acá, porque mirando este pasaje, me acordaba de una historia, y ahí está la canción que hemos cantado, He decidido seguir a Cristo. Porque esa canción, He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, tiene una historia teñida en sangre, porque la persona que la escribió era una persona de la India, un aldeano de la India, y cuenta la historia, y lo han certificado los misioneros, que cuando empezaron a predicar en esa región el Evangelio, esta persona creyó con toda su familia. Pero ¿qué pasó? De pronto hubo un cambio y todos los vecinos lo notaron y empezó la bronca. Y el jefe de la aldea los convocó, los llevaron a la plaza de la ciudad y allí les dijo, bueno, ustedes no queremos más que sean así. O ustedes renuncian, o te mato a los hijos, mato a tu esposa y te mato a vos. Y entonces él dijo, no, yo no voy a renunciar. Y entonces él empezó esta canción había empezado, no la empezó como una canción, sino como una poesía o algo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Le decía, bueno, te matamos a los hijos. Me di cuenta que les dio un beso a los hijos, no se preocupen. Hasta luego, nos vemos dentro de un rato allá arriba. Les dijo. Y lo mataron los hijos delante de él. Luego lo mataron a la esposa. Y él siguió diciendo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás que él. Y lo mataron a él también. Y bueno, pareciera que terminó la historia, pero después a los meses, es como que eso quedó trabajando en el jefe de la aldea. Y el jefe de la aldea dijo, yo quiero ser cristiano. Y él se convirtió en cristiano. Entonces reunió a toda la aldea y dijo, miren, muchachos, yo ahora, a partir de ahora, yo soy cristiano. Porque este hombre dio su vida, no le importó nada de que muriera la esposa, que muriera él, ni nada. Por ese Cristo. Entonces toda la gente de la aldea creyó en Cristo. Y cuando llegaron los misioneros encontraron que todos eran creyentes. Y cuando empezaron a indagar, les contaron la historia. Y de ahí ellos encontraron la canción. Fíjense el testimonio, porque a veces ese testimonio, ese posicionarse en las cosas de Dios, tiene un costo. Ahí vemos que a Daniel lo bendijo. Pero esa imposición de no contaminarse, y es algo, fíjense, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 6, 16, al 6:14, arrancamos del 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y fíjense el 7:1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la posición que tenemos que tomar nosotros. Limpiémonos de toda contaminación, porque estamos en un mundo que cada vez está más sucio, y quiere mancharnos, como habíamos cantado, que Él viene a buscar su iglesia, una novia, pero dice que es una novia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que no tenga ninguna mancha, ninguna arruga. Por eso es importante el limpiarnos de la contaminación. Y meditando sobre la contaminación, yo veía en 4 áreas que nos ataca esa contaminación. La contaminación oral. Mateo del 12, 36 y 37. O sea, lo que hablamos nos contamina. Fíjense. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tremendo eso. Cada palabra que nosotros digamos está siendo registrada allá arriba. Y en el día del juicio, que ese juicio vamos a pasar todos, creyentes o no creyentes, los creyentes delante del tribunal de Cristo, los no creyentes delante del trono blanco. Pero hay un juicio delante y vamos a tener que rendir cuentas. Por eso antes de abrir la boca o de soltar, porque a veces, ¿cuántas veces hemos escuchado o no ha pasado? Se me escapó, no lo quise decir, pero ese se me escapó, hizo un daño, hizo algo, es como una flecha. Por eso hay palabras que bendicen y hay palabras que maldicen. Hay palabras, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Más que estamos en un mundo que usa palabras groseras, pero a los pavotes. Uno prende la televisión y ya no hay horario de protección al menor, no hay nada. Es como toda una cloaca directamente. Y los chistes en doble sentido, ni que hablar. Todo eso y todo eso viene a contaminarnos a nosotros. Por eso tenemos que retomar una posición. Y fíjense cómo está siendo registrado allá arriba, que dice Malaquías 3, 14, 18. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Porque claro, hay veces que uno ve de pronto a los impíos que pareciera que les va todo bomba. Y es como que empieza a decir, pero al final yo me estoy cuidando, me estoy limpiando y ¿qué pasa? Pero fíjense el contraste. Entonces, el versículo 16, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Todo está registrado. Hay un libro para cada cosa allá arriba, donde está siendo registrado lo que nosotros hablamos y lo que nosotros pensamos también. Por eso es importante que nuestro hablar y aún nuestro pensar, cómo hablar. Y en cuanto al hablar, en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que los oyentes sean bendecidos por la palabra. Después la otra contaminación que veía es la contaminación visual, porque esa es una de las puertas por las que entra la tentación. Fíjense, Eva, en Génesis 3, cuando la serpiente la tienta, diciéndole que Dios se le había mentido, y de pronto ella, en el versículo 6, dice, y vio una mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así. Así entró la tentación. Primeramente ella escuchó las sugerencias de Dios. Le creyó al padre de mentira. Por eso dice que es padre de mentira, porque esa fue la primera mentira más grande, que no iban a morir. Y entonces ella atendió y vio, y la codició, y la agarró, y la tomó. Y ahí fue el derrumbe porque a causa de eso entró la muerte y entró el pecado a toda la humanidad. Pero fíjense, entró por los ojos. Ella primeramente lo vio, lo codició. Y en 2 Samuel vemos a alguien, David, que era un varón conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó? En 2 Samuel 11, 2 al 4, dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y o sea, que ella era casada, no tenía razón. Pero ¿qué pasó? El deseo fue más grande, y se envió David mensajeros, la tomó, vino a él y durmió con ella, y luego se purificó de su inmundicia. Pero tenía un resultado. Eso lo que hizo fue un resultado desastroso para su vida y para su familia, porque a causa de eso él se arrepintió, pero a causa de eso entró la espada en su casa. Es tremendo, pero entró por el ojo, porque vio algo que no debía ver, que no tenía que estar mirando. Me acuerdo cuando era joven, en la iglesia decía un hermano, la primera mirada no es pecado, la segunda sí. Porque como en la segunda es como que uno se fija, a ver cómo... Entonces tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los hombres también. Y más por nuestros jóvenes y chicos que están en la escuela, que es tremendo el bombardeo que hay en esta hora sobre esa generación. Tremendo. Y fíjense lo que dice en cuanto a eso en Mateo, Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es tremendo eso. Pero eso dice, el que mira a una mujer para codiciarla, con deseo, ya es como que se hacen los ratones, ahí está pecando. Entonces dice, por tanto, si tu ojo, no es de que literal, pero quiere decir que tomar una resolución radical. Por eso cuando habla sobre los pecados sexuales dice huir, no dice resistirlos, dice huir. Por algo lo dice el Señor. Por eso es importante tomar soluciones radicales. Pero que el Señor nos ayude a mirar con sus ojos, como dice esa canción, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón, a mirar con los ojos de Dios.
Miren, fíjense cómo miraba Jesús. En Juan 4:35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Jesús veía las vidas que ya estaban listas para cosechar. Y fue así, porque allí en Samaria Él levantó una cosecha gloriosa, por medio de una mujer que nadie la tenía en cuenta. Pero usó Jesús a esa mujer, porque Él veía más allá. Él no veía el cascarón porque este es una cascarón. Pero Él veía más allá, Él veía más adentro. Y fíjense también en Mateo 14:14, dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos, y cuando anochecía se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Fíjense, Él los vio con compasión. ¿Y qué hizo? Actuó, sanó, les dio de comer. Tremendo. Que el Señor nos ayude, porque Él nos comisionó y nos dio el poder a nosotros también. Pero sobre todas las cosas, ver con esos ojos de Jesús, de compasión por los necesitados. Él pudo ver al endemoniado gadareno y vio a un evangelista. La gente veía a una persona despreciable, pero Él vio mucho más allá. Y Él fue con la palabra y los libertó. Y de pronto se levantó un evangelista. Era lo peor de la sociedad. Sin embargo, como Él lo levantó. Otra contaminación es la contaminación auditiva, lo que escuchamos. De eso también tenemos mucho para hablar. Porque, fíjense, miraba de todo lo que hay, extraigo un ejemplo simplemente, que fue cuando Moisés mandó a los espías a espiar la tierra prometida, y cuando volvieron, hubo 10 que trajeron un reporte negativo. Y entonces ellos hablaron en números están. Creo que capítulo 14, no anoté el capítulo. Versículo 31, dice, los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak. Raza de gigantes, y éramos a nosotros, en nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Y en el versículo anterior era 13:31. En el capítulo siguiente dice, entonces, en el versículo 14:1, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel. Tremendo. Ese reporte negativo ellos lo creyeron, le creyeron al reporte negativo, porque en ese momento se levanta Caleb y le dice, no, si la tierra es buena, si Dios se agrada de nosotros, nos la va a dar. Pero ellos escucharon más a los otros, a los que traían el reporte negativo. Fíjense en Hebreos 4:2 lo que dice de esto, de este ejemplo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En la versión original dice no mezclar fe. No la creyeron. Por no mezclar fe, de pronto quedaron excluidos de la tierra prometida. Toda una generación terrible, pero por haber escuchado lo que no debían escuchar. Por algo dice la palabra que la fe viene por el oír
y el oír de la palabra de Dios, en Romanos 10, 17. Y ahí cuando dice la palabra de Dios, es la rema, es encontrar la palabra dentro de la palabra, rema. Es una palabra directa para mí. Por eso es necesario, a veces es aconsejable cuando leemos la palabra leerla en voz alta, para que entre tanto por los ojos como por los oídos. Y de pronto dentro de esta palabra hay una palabra directa para nosotros. Porque cuando dice también no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, también es la palabra rema. Hay una palabra que es un alimento, hay una palabra que da fe, que enciende la fe en nuestros corazones, pero la tenemos que encontrar. Y en Jeremías, fíjense, 23, 18, dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Que el Señor nos ayude a estar en el secreto. Es en ese lugar donde se escucha la voz de Dios. Así como estuvo Isaías, que él vio en el capítulo 6, él vio a Jesús sentado en el trono y escuchó la voz. Y aún él fue limpiado, él reconoció, dice, ay de mí que soy muerto. Y vino un ángel y tocó con un carbón encendido, limpió, y ahí escuchó la voz que decía, ¿quién irá por nosotros? Y él respondió, y Dios lo usó. Pero que el Señor nos ayude, porque Él está hablando allí arriba. Y por último, la contaminación mental. Esa es una bravísima, porque por la mente entra de todo. Por eso es necesario que nosotros filtremos de todos los lados. Fíjese el Salmo 139, que habla sobre la omnisciencia, omnipresencia de Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjense, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Fíjense el grado de conocimiento que tiene Dios de nosotros. Lo sabe todo, lo conoce todo. Todas las cosas, dice en hebreo, que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Por eso es importante nuestros pensamientos, tenerlos controlados. Uno de los frutos del Espíritu es el templanza, es el dominio propio, a poder tener eso, porque muchas veces podemos estar acá y podemos estar vagando a miles de kilómetros, o en cualquier lado. Y en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en Filipenses 4:8 nos aconseja que es lo que tenemos que pensar. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o si algo digno de alabanza, en esto pensar. Que el Señor nos ayude, que Él sea el centro de nuestros pensamientos, que Él sea el centro, pensar en las cosas de arriba. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque hay veces que se quiere ir para un lado o para el otro. Por eso tenemos que el Espíritu Santo, como un divino cochero, que tenga las riendas de nuestra mente, y cuando se quiere ir para un lado o para el otro, tenerla sujeta con el fruto del Espíritu, el dominio propio. Y por último, hay un texto que más o menos resume algunas de estas contaminaciones de las que tenemos que guardarnos. Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto,
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Fíjense lo que va a pasar. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Dios va a abrir los ojos, pero de esas personas que se cuidan, que cierran, que tapan sus oídos, que cierran sus ojos para no ver cosas malas, que se guardan. Y Dios va a mostrar su gloria sobre esas vidas. Que el Señor nos ayude a hacer eso. Y si hay alguna cosa que detectamos, que el Señor nos ayude a limpiar y a sacar. Como dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es de ponernos de que yo voy a poner por obra todo lo que encuentro en tu palabra, lo voy a poner por obra. Porque sé que hay una bendición, porque quiero agradar a Dios. No solamente por la zanahoria de la bendición, sino porque queremos agradarlo, porque Él pagó un precio muy grande por nosotros para librarnos. Que seamos dignos, porque dice en Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nosotros somos el fruto, que pueda quedar satisfecho el Señor de la obra de la